Estaba doblando los uniformes escolares de mi nieto cuando escuché que la maleta golpeó el piso de la habitación en el piso de arriba. El sonido resonó a través de nuestra antigua casa victoriana en Springfield como un disparo. A los 67 años, había aprendido a confiar en mis instintos sobre los problemas. El mismo radar que me ayudó a detectar a los estudiantes que hacían trampa e identificar a los niños que necesitaban ayuda adicional ahora gritaba advertencias que no quería escuchar. Dejé la camisa blanca planchada de Mason y subí las escaleras chirriantes. La puerta de la habitación de Craig estaba abierta de par en par. Estaba metiendo ropa en su bolsa de viaje negra con la desesperada eficiencia de alguien que huye de un incendio. Sin plegado, sin organización. Solo agarra y esas cosas. Su computadora portátil de trabajo estaba abierta en la cama sin hacer. Varias ventanas del navegador brillaban en la pantalla. ¿Vas a algún lado? Pregunté desde la puerta. No levantó la vista. Viaje de negocios. Cosa de última hora. La mentira flotaba en el aire entre nosotros como humo. Craig trabajó como soporte técnico para una empresa local de reparación de computadoras. No lo enviaron a viajes de negocios. Apenas lo enviaron a la oficina del centro. ¿Por cuánto tiempo? Todavía no estoy seguro. Agarró sus artículos de tocador de la cómoda y derribó una foto enmarcada de Linda sosteniendo al recién nacido Mason. El vidrio se agrietó contra el piso de madera, pero Craig lo pasó por encima sin pausa. Mi corazón se apretó. Esa foto había estado en el mismo lugar desde que Linda murió al dar a luz a Mason. Craig solía besar las yemas de sus dedos y tocar el marco todas las noches antes de acostarse. Ahora pasó junto a la imagen rota de su esposa como si fueran escombros. Craig, detente. Me mudé a la habitación. Habla conmigo. ¿Qué está pasando realmente aquí? Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me heló hasta los huesos. Nada. Sin culpa. Sin tristeza. Sin conexión. Solo una fría determinación y algo que parecía casi alivio. Me voy, mamá. Debería haber hecho esto hace años. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Todos esos años de criar a su hijo mientras trabajaba en su dolor. Más de una década de ser la madre que Mason necesitaba, mientras Craig desaparecía lentamente en las pantallas de sus computadoras y en las actividades nocturnas. Había elegido no cuestionar más de una década de mantener unida a nuestra familia fracturada con la pensión de mi maestra y el amor de mi abuela. ¿Qué pasa con Mason? Está mejor contigo. Siempre lo ha sido. Craig cerró la maleta con firmeza. El sonido parecía resonar en toda la casa, probablemente llegando a la habitación de Mason, donde supuestamente mi nieto estaba haciendo la tarea. No puedes simplemente abandonar a tu hijo. No lo voy a abandonar. Lo dejo con la persona que realmente lo crió. Craig levantó la maleta de la cama. Ha sido su verdadero padre desde el primer día. Ahora es oficial. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin palabras. Pasó junto a mí hacia las escaleras y lo agarré del brazo. Craig, por favor. Lo que sea que esté mal, podemos superarlo en familia. Se encogió de hombros ante mi toque como si fuera un extraño. No hay familia, mamá. Solo estás tú y Mason jugando a las casitas mientras yo pago las facturas. Bueno, ahora puedes averiguar cómo pagarlos tú mismo. Mi sangre se convirtió en agua helada. ¿Qué significa eso? Pero Craig ya se dirigía escaleras abajo, arrastrando su maleta detrás de él. Lo seguí, mis pantuflas se engancharon en el desgastado corredor de alfombra. En la sala de estar, Mason se sentó en el escritorio antiguo haciendo la tarea de álgebra. Levantó la vista cuando entramos, tomando la maleta de su padre y mi expresión de pánico con esos inteligentes ojos marrones que me recordaban tanto a Linda. ¿Vas a algún lado, papá? Craig se detuvo en la puerta principal. Por un momento, pensé que vi su determinación vacilar mientras miraba a su hijo. Mason había crecido alto y delgado como su padre a esa edad, pero con la naturaleza reflexiva y la intensidad tranquila de Linda. Necesito un tiempo libre, amigo. La abuela cuidará de ti. ¿Por cuánto tiempo? Todavía no lo sé. Mason asintió una vez,
como si estuviera archivando información para su posterior análisis. Bien. La simple aceptación en la voz de mi nieto me rompió el corazón. Sin lágrimas, sin protestas, sin súplicas desesperadas para que su padre se quedara. Solo resignación silenciosa. Como si hubiera estado esperando este momento, Craig abrió la puerta principal y el aire de octubre entró en nuestra cálida casa. Llamaré cuando esté instalado. ¿A dónde vas? Pregunté. Un lugar donde pueda respirar de nuevo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte que si la hubiera golpeado por la ventana. Lo vi cargar su maleta en su Honda plateado y alejarse de la casa donde su hijo había vivido toda su vida. Mason y yo nos quedamos en el repentino silencio de nuestra sala de estar. El reloj de pie en la esquina marcaba constantemente. El horno cobró vida. Afuera, el motor de un automóvil se desvaneció en la distancia. ¿Va a volver?, preguntó Mason. Quería mentir para protegerlo de la verdad que podía ver en los ojos de su padre, pero Mason era demasiado inteligente para mentir cómodamente. No lo creo, cariño. Cerró su libro de álgebra con cuidadosa precisión y lo apiló cuidadosamente con sus otros libros de texto. Luego me miró con una expresión que nunca antes había visto en su joven rostro. Abuela, no te preocupes. Yo me encargaré de esto. Las palabras fueron tan inesperadas, pronunciadas con una confianza tan tranquila que casi me reí. ¿Manejar qué? Tenía 13 años. ¿Qué podría manejar con el abandono de su padre? Pero algo en su tono me hizo detenerme. No había bravuconería infantil, ni consuelo vacío, solo certeza tranquila como si supiera algo que yo no sabía. ¿Qué quieres decir, Mason? Recogió sus libros y se dirigió hacia las escaleras. Necesito revisar nuestras cuentas bancarias primero. Entonces sabremos exactamente con qué estamos lidiando. ¿Cuentas bancarias? Mi nieto de 13 años estaba hablando de cuentas bancarias corrientes. Mason, espera. Pero ya estaba subiendo las escaleras hacia su habitación, dejándome sola en una casa que de repente se sintió enorme y vacía con preguntas que no podía responder y un futuro que no podía ver. Antes de continuar, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal Never Too Old. Estamos creando una comunidad de mujeres increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora volvamos a la historia. Esa primera noche sin Craig, no pude dormir. Me acosté en mi cama escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, cada crujido y gemido magnificado en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, lo escuché. El suave clic de las teclas de la computadora provenientes de la habitación de Mason. Caminé por el pasillo en bata de baño y pantuflas, deteniéndome frente a su puerta. La luz se filtraba por debajo del marco y la escritura continuaba con un ritmo constante y decidido, demasiado concentrado para un niño que debería estar durmiendo. Llamé suavemente. ¿Albañil? Es pasada la medianoche, cariño. Entra, abuela. Abrí la puerta y encontré a Mason sentado en su escritorio, todavía completamente vestido, rodeado de cuadernos y papeles impresos. La pantalla de su computadora portátil brillaba con lo que parecían múltiples ventanas y flujos de datos que no podía comenzar a entender. ¿Qué estás haciendo despierto tan tarde? Investigación. Hizo un gesto hacia los papeles esparcidos por su escritorio. He estado revisando las huellas digitales de papá durante las últimas 3 horas. ¿Huellas digitales? Me acerqué, tratando de dar sentido a los documentos. Estados de cuenta bancarios, informes de crédito, lo que parecían impresiones de correos electrónicos, todos con nuestro apellido. Mason, ¿de dónde sacaste esto? Papá no es muy cuidadoso con sus contraseñas. Hizo clic en algo en su computadora portátil y se abrió una nueva ventana que mostraba lo que parecía ser la cuenta de correo electrónico de Craig. Usa el mismo para todo. Linda 2010, el año en que se casaron. Se me cayó el estómago. ¿Hackeaste el correo electrónico de tu padre? Técnicamente, acabo de iniciar sesión con su contraseña. No es piratería si dejó la puerta abierta. El tono práctico de Mason me hizo girar la cabeza. Abuela, tienes que sentarte.
Lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Me hundí en la silla junto a su escritorio, mis piernas de repente se tambalearon. ¿Cuánto peor? Mason me entregó un extracto bancario impreso con mi nombre en la parte superior. Me quedé mirando los números, parpadeando con fuerza para asegurarme de que estaba leyendo correctamente. Esto no puede ser correcto. Mi cuenta de ahorros muestra 12 pesos. Es correcto. Su joven voz tenía un peso que ningún niño debería soportar. Papá no solo tomó algo de dinero cuando se fue. Ha estado agotando nuestras cuentas durante meses. El papel temblaba en mis manos. 12 pesos. Los ahorros de mi vida, acumulados durante décadas de enseñanza, se redujeron a cambio de bolsillo. ¿Qué pasa con el fondo universitario de Mason? Mason me entregó otra declaración. La cuenta que debería haber contenido 43,000 pesos mostró 0. No. La palabra salió como un susurro. No, ese dinero estaba protegido. Estaba en una cuenta de ahorros para educación especial. Ya no. Mason sacó otro documento en su pantalla. Hace 3 semanas, papá lo transfirió todo a su cuenta corriente personal. Luego lo trasladó a otro lugar. Sentí que me estaba ahogando en números y traición. ¿En otro lugar? ¿Dónde? Eso es lo que me tomó tanto tiempo descubrir. Los dedos de Mason se movieron por el teclado con facilidad practicada. Papá ha estado trabajando con alguien. Su nombre es Vanessa Torres. Trabaja en Meridian Financial Survey. Es en el centro de la ciudad. Abrió un perfil de redes sociales que mostraba a una mujer joven con cabello oscuro y una sonrisa brillante. Fotos profesionales, fotos de vacaciones, citas inspiradoras sobre cómo vivir tu mejor vida. Ella es su novia. Más que eso, ella lo ha estado ayudando a mover dinero, crear nuevas cuentas, incluso solicitar préstamos usando nuestra información. La mandíbula de Mason se tensó con una ira que parecía sorprendente en su joven rostro. Abuela, han estado planeando esto durante meses. La habitación giraba a mi alrededor. Me agarré al borde del escritorio de Mason, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Qué tipo de préstamos? Mason hizo clic en otro documento. Un préstamo personal de 30,000 pesos usando su nombre y número de seguro social. Una solicitud de tarjeta de crédito de 15,000 pesos usando mi número de seguro social con una edad falsa que figura como 25. Falsificaron todas las firmas. Robo de identidad. Mi propio hijo había robado mi identidad y la identidad de su hijo para financiar su escape con otra mujer. ¿Cómo sabes todo esto? He estado observando el comportamiento de papá durante semanas. Las llamadas telefónicas secretas. La forma en que actuó cuando llegaron ciertos correos electrónicos. Cómo cerraba rápidamente su computadora portátil cuando entraba en la habitación. Mason minimizó una ventana y abrió otra. Comencé a prestar atención porque algo se sentía mal. Luego aprendí a ver lo que estaba escondiendo. Aprendí como tutoriales de YouTube, en su mayoría foros en línea sobre seguridad informática. No es tan difícil una vez que entiendes lo básico. Miré a mi nieto, este niño que había criado desde que nací, y me di cuenta de que había estado viviendo con un extraño. Mientras yo lo ayudaba con la tarea y le preparaba los almuerzos, él se enseñaba a sí mismo habilidades de ciberseguridad. Mason, esto es ilegal. Lo que nos han hecho. Sé que su voz era tranquila, firme. Por eso documenté todo. Cada transferencia, cada documento falsificado, cada solicitud fraudulenta. Tengo pruebas de todo ello. Abrió una carpeta en su escritorio etiquetada como evidencia, y me quedé sin aliento. Docenas de archivos. Capturas de pantalla, registros bancarios, conversaciones por correo electrónico entre Craig y Vanessa discutiendo sus planes. Iban a desaparecer juntos. Vanessa había estado buscando apartamentos en diferentes ciudades. Estaban planeando cambiar sus nombres y comenzar de nuevo con nuestro dinero. Fueron. La expresión de Mason cambió a algo que nunca había visto antes. No enojo, exactamente, sino fría satisfacción. Sus planes se toparon con algunos inconvenientes hoy.
Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, su computadora portátil sonó con una notificación por correo electrónico. Mason miró la pantalla y sonrió, una sonrisa que me dio escalofríos. Ese sería el banco de papá llamando sobre la alerta de fraude que presenté esta tarde. ¿Presentaste una alerta de fraude? Presenté varias cosas hoy. Alertas de fraude, informes de robo de identidad, quejas ante la Comisión Bancaria del Estado. Mason se reclinó en su silla. También envié información muy interesante al empleador de Vanessa sobre su acceso no autorizado a las cuentas de los clientes. Mi boca se abrió. Mason, ¿qué has hecho? Yo nos protegía. Su voz era real, como si estuviera discutiendo un proyecto escolar. Papá pensó que podía robarnos y marcharse limpio. Pensó que éramos demasiado confiados e indefensos para defendernos. La computadora portátil volvió a sonar. Mason miró el nuevo correo electrónico y su sonrisa se amplió. Y eso sería la confirmación de que Vanessa Torres ha sido suspendida de Meridian Financial en espera de una investigación sobre irregularidades en las cuentas de los clientes. Me sentí mareado. Mientras yo lloraba hasta quedarme dormida y me preguntaba cómo pagaríamos las facturas del próximo mes, mi nieto había estado librando una guerra digital contra las personas que nos habían traicionado. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto? El mismo Internet que le enseñó a papá cómo cometer fraude financiero me enseñó cómo detenerlo. Mason cerró su computadora portátil y me miró directamente. Abuela, no solo nos robaron el dinero. Intentaron robar nuestro futuro. Alguien tenía que asegurarse de que hubiera consecuencias. Miré alrededor de la habitación de Mason con nuevos ojos al escritorio organizado, las ordenadas pilas de evidencia, la determinación tranquila de un niño que se había visto obligado a convertirse en su propio protector. ¿Qué pasa ahora? Mason se puso de pie y comenzó a organizar sus papeles en pilas cuidadosas. Ahora esperamos. Las cuentas de papá están congeladas, la carrera de Vanessa ha terminado y su búsqueda de apartamento se ha estancado desde entonces. Sus solicitudes de préstamo siguen siendo marcadas por fraude. Hizo una pausa, luciendo más joven por un momento a pesar de todo lo que había logrado. Y mañana comenzamos a descubrir cómo recuperar nuestro dinero. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y huevos revueltos. Encontré a Mason en la cocina, completamente vestido para la escuela, con 2 platos puestos en nuestra pequeña mesa de desayuno. ¿Preparaste el desayuno? Necesitas comer algo. Y pensé que ambos necesitábamos nuestra fuerza hoy. Vertió jugo de naranja en mi vaso con la cuidadosa atención de alguien mucho mayor. He estado pensando en nuestros próximos pasos. Me senté, maravillándome de lo normal que se sentía a pesar de todo lo que había sucedido. Mason comiendo cereales mientras discute el fraude financiero como otros niños podrían hablar sobre sus planes de fin de semana. ¿Qué tipo de próximos pasos? Mason sacó una carpeta de Manila y la abrió junto a su desayuno. Pasé el resto de la noche profundizando en los antecedentes de Vanessa. Lo que encontré nos va a ayudar, pero también es bastante inquietante. Me entregó un documento impreso que parecía un informe policial. Vanessa Torres ha estado realizando estafas financieras durante años. Esto es de cuando trabajaba en Premier Investment Services en Toledo antes de mudarse aquí. Escaneé el informe, mi café se enfrió mientras leía. Desfalco. Acceso no autorizado a cuentas de clientes. Declaraciones de inversión falsificadas. Fue arrestada, acusada, pero el caso se retiró cuando ella acordó pagar la restitución y renunciar. Mason pasó a otra página. Luego se mudó aquí a Springfield y fue contratada en Meridian Financial. Nunca verificaron sus antecedentes correctamente. ¿Cómo encontraste esto? Los registros judiciales son información pública. Solo tienes que saber dónde buscar. El tono de Mason era práctico, pero pude ver la intensidad en sus ojos. Pero aquí está la parte realmente interesante. Vanessa también ha estado robando a sus clientes actuales. Sacó más documentos. Estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, registros de transferencias. Mason, ¿de dónde sacaste esto? Vanessa usa la misma estrategia de contraseñas que papá. Una vez que descubrí su patrón,
pude acceder a sus cuentas de trabajo. Hizo una pausa, aparentemente leyendo mi expresión. Sé que suena mal, pero... Abuela. Ha estado robando a personas mayores. Personas de su edad que le confiaron sus ahorros para la jubilación. Mis manos temblaban mientras miraba la evidencia. Señora. Frances Miller, 82 años. Faltan 30.000 de su cuenta de pensión. Señor. Richard Hayes, 74 ahorros de toda la vida, reducido a la mitad. Página tras página de víctimas. Esto es horrible. Se pone peor. Mason hizo clic en algo en su computadora portátil, que había llevado a la mesa del desayuno. ¿Papá sabía todo esto? Él ha estado ayudando a cubrir sus huellas a cambio de ayuda con nuestro dinero. La pantalla mostraba conversaciones por correo electrónico entre Craig y Vanessa, mi hijo, discutiendo cómo ocultar fondos robados, cómo crear rastros digitales falsos, cómo hacer que las víctimas mayores pensaran que su dinero perdido se debía a las pérdidas del mercado. Tu padre la ayudó a robar a otras familias. Creó cuentas de inversión falsas para que los robos parecieran legítimos. Creó documentos falsos para mostrar pérdidas falsas. Incluso la ayudó a identificar qué clientes tenían más dinero y menos supervisión familiar. La voz joven de Mason transmitía un disgusto que me rompió el corazón. Papá no solo nos traicionó, abuela. Ha estado traicionando a personas inocentes durante meses. Aparté mi desayuno, mi apetito desapareció por completo. Mi hijo no solo le había robado a su propia familia. Se había convertido en un depredador, apuntando a personas mayores vulnerables. ¿Cuántas víctimas? He identificado 17 hasta ahora. Pérdidas totales de más de 400,000 pesos. Mason cerró la computadora portátil y me miró seriamente. Pero creo que puedo ayudarlos a recuperar su dinero. ¿Cómo? De la misma manera que voy a ayudarnos a recuperar el nuestro. Documenté todo. Cada transacción, cada documento falsificado, cada cuenta falsa. Tengo pruebas de a dónde fue todo el dinero y cómo lo movieron. Mason se puso de pie y caminó hacia la ventana de nuestra cocina, mirando el sol de la mañana como un general inspeccionando un campo de batalla. Ayer me concentré en evitar que hicieran más daño. Hoy empiezo el proceso de recuperación. ¿Proceso de recuperación? Voy a contactar a cada víctima y proporcionarles evidencia de lo que sucedió con su dinero. Luego los ayudaré a presentar quejas ante las autoridades correspondientes. Se volvió hacia mí. Y me aseguraré de que papá y Vanessa enfrenten las consecuencias por cada persona a la que lastiman. La determinación en su voz era inspiradora y aterradora. Mi nieto estaba asumiendo la responsabilidad de buscar justicia para varias familias. Y lo estaba haciendo con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mason, esta es una gran responsabilidad para alguien de tu edad. La edad no importa cuando tienes las habilidades y la evidencia. Volvió a sentarse y volvió a abrir su computadora portátil. Además, alguien tiene que hacerlo. Estas personas confiaron en Vanessa con los ahorros de toda su vida. Confiaban en papá para proteger sus inversiones. Merecen saber la verdad. Sacó lo que parecía una hoja de cálculo con nombres, cantidades y fechas. La señora Miller ni siquiera sabe que falta su dinero. Sin embargo, Vanessa ha estado enviando sus declaraciones falsas mostrando ganancias mientras que en realidad agota su cuenta. El señor Hayes cree que perdió dinero en una mala inversión, pero en realidad, Vanessa simplemente lo transfirió a su cuenta personal. ¿Cómo se pondrá en contacto con ellos? Con mucho cuidado. No puedo simplemente llamarlos y decirles que su asesor financiero es un criminal. Necesito abordar esto adecuadamente con evidencia que puedan entender y verificar de forma independiente. Mason hizo clic en otro documento. Voy a enviar paquetes anónimos a cada víctima. Documentación completa de lo que sucedió con su dinero, instrucciones sobre cómo denunciar los delitos e información de contacto de los servicios de asistencia legal que pueden ayudarlos. Paquetes anónimos. No puedo revelar quién soy sin comprometer la investigación, pero puedo asegurarme de que cada persona obtenga la información que necesita para protegerse y recuperar sus pérdidas.
Vi a mi nieto organizar pruebas contra los depredadores financieros con el mismo cuidado metódico que usó para organizar sus útiles escolares. ¿Y nosotros? ¿Nuestro dinero? Eso es más complicado porque papá tenía acceso legal a nuestras cuentas inicialmente. Pero los préstamos fraudulentos que usan nuestras identidades, eso es claramente criminal. Mason abrió otra carpeta en su pantalla. Ya he presentado la documentación para disputar esos préstamos. La investigación debería tomar algunas semanas, pero deberíamos poder eliminar esa deuda de nuestros nombres y nuestros ahorros reales. La expresión de Mason se volvió más seria. Eso va a llevar más tiempo, pero creo que puedo rastrear a dónde fue a parar el dinero y demostrar que fue transferido con fines ilegales. Si Vanessa va a prisión por los otros robos, podríamos recuperar algunas de nuestras pérdidas a través de la restitución. ¿Si va a prisión? Oh, definitivamente va a ir a prisión. La voz de Mason transmitía absoluta certeza. Tengo suficiente evidencia para condenarla 10 veces. La pregunta es si papá cooperará con las autoridades o caerá con ella. Mason cerró su computadora portátil y me miró con esos serios ojos marrones. Abuela, necesito que entiendas algo. Esto se volverá más difícil antes de que sea más fácil. Cuando la policía comience a investigar, cuando los abogados se involucren, cuando esto se haga público, la gente hará preguntas sobre cómo un niño de 13 años obtuvo todas estas pruebas. ¿Qué les dirás? La verdad. Ese papá y Vanessa fueron descuidados con su seguridad digital y yo fui lo suficientemente inteligente como para documentar sus crímenes antes de que pudieran cubrir sus huellas. Hizo una pausa. Pero necesito que estés preparado para que la gente se impresione y se asuste por lo que puedo hacer. ¿Tienes miedo? Mason consideró esta pregunta con la consideración que tanto me recordó a Linda. No. Estoy enojado. Y la ira es más útil que el miedo cuando luchas por tu familia. Se puso de pie y recogió su mochila escolar. Debería llegar a clase. Hoy tengo un examen de química y todavía necesito mantener mis calificaciones mientras derribo a los delincuentes financieros. La forma casual en que pasó de discutir delitos federales a preocuparse por su prueba de química habría sido divertida si no fuera tan surrealista. Albañil. Se detuvo en la puerta de la cocina. Estoy orgulloso de ti. Y lamento que hayas tenido que crecer tan rápido. No crecí rápido, abuela. Acabo de descubrir que ya era mayor. Sonrió y, por un momento, se pareció al niño que había criado. No te preocupes. Vamos a estar bien. Y también lo están todas las personas a las que papá y Vanessa lastimaron. Después de que se fue a la escuela, me senté en mi tranquila cocina, rodeada de evidencia de crímenes que nunca podría haber imaginado. Mi nieto estaba luchando en una guerra que no entendía completamente, usando armas que ni siquiera podía identificar. Pero por primera vez desde que Craig salió por nuestra puerta, sentí algo más que miedo y traición. Sentí esperanza. 3 días después, estaba revisando las facturas en la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Craig y mi corazón saltó, a pesar de todo lo que nos había hecho. Hola, mamá. La voz de Craig era tensa, desesperada de una manera que nunca antes había escuchado. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? Algo está mal. Todo se está desmoronando. Y creo que alguien nos está atacando a mí y a mi novia, Vanessa. Miré hacia las escaleras donde supuestamente Mason estaba haciendo la tarea. El suave chasquido de las teclas de la computadora bajó de su habitación, como todas las noches desde que Craig se fue. ¿Qué tipo de segmentación? Mis cuentas bancarias están congeladas. La policía apareció en mi motel haciendo preguntas sobre el robo de identidad. Vanessa fue despedida de su trabajo y ahora está siendo investigada por la Comisión Bancaria del Estado. Las palabras de Craig cayeron a toda prisa. Mamá, alguien lo sabe todo. Tienen registros de cosas que deberían ser privadas. Tal vez tus cosas privadas no eran tan privadas como pensabas. Esto no es una broma. Quien quiera que esté haciendo esto, tiene acceso a correos electrónicos, registros bancarios, incluso llamadas telefónicas entre Vanessa y yo.
Le enviaron a su jefe un archivo completo que documenta cada transacción que ha realizado ilegalmente. Sentí un escalofrío de orgullo mezclado con preocupación. Mason había estado ocupado. Craig, tal vez esto sea solo consecuencias que te alcancen. No, esto está coordinado. Se trata de alguien con serios conocimientos informáticos que quiere destruirnos. Su voz se quebró. Mamá, creo que podrían perseguirte a ti y a Mason a continuación. Debes tener cuidado. La ironía era casi ridícula. Craig advirtiéndome que me protegiera a mí y a Mason de la misma persona que realmente nos estaba protegiendo. ¿Dónde te alojas? Un motel en las afueras de la ciudad. Vanessa y yo tuvimos que usar efectivo porque nuestras tarjetas de crédito no funcionan. Craig hizo una pausa. Mamá, sé que la arruiné. Sé que te lastimé a ti y a Mason, pero nunca quise que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde querías llegar? Solo iba a pedir prestado el dinero temporalmente. Vanessa tuvo esta oportunidad de inversión que garantizaba triplicar nuestro dinero en 6 meses. Íbamos a pagar todo con intereses. La misma mentira cansada que los criminales siempre se decían a sí mismos. Solo estaba pidiendo prestado. Iba a funcionar. Nadie iba a salir herido. Craig, robaste el fondo universitario de Mason. Usaste nuestras identidades para obtener préstamos. Eso no es pedir prestado. Eso es fraude. Lo sé, lo sé. Pero, mamá, escúchame. Quienquiera que nos esté haciendo esto, no solo está exponiendo lo que hicimos. Nos están saboteando activamente. Nuestro auto fue embargado ayer. El apartamento que íbamos a alquilar en Jacksonville fracasó porque el propietario recibió un aviso anónimo sobre nuestros antecedentes. Alguien nos está cazando. Jacksonville. Así que se habían decidido por un destino después de que sus planes originales se desmoronaran. Tal vez deberías entregarte. ¿Entregarme para qué? ¿Pedir dinero prestado a mi propia familia? ¿Pedir préstamos? Usar información familiar. La desesperación de Craig se estaba convirtiendo en ira. Lo que hicimos puede ser moralmente incorrecto, pero la mayor parte no es técnicamente ilegal. ¿Qué pasa con las personas mayores a las que robó tu novia? El silencio por parte de Craig se extendió durante casi 10 segundos. ¿Cómo lo sabes? De la misma manera que alguien más lo sabe. De la misma manera que la policía lo sabe. De la misma manera que el antiguo empleador de Vanessa lo sabe. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón estaba acelerado. Craig, no acabas de traicionar a tu familia. Ayudaste a esa mujer a robar a personas inocentes. Yo nunca. No lo hice. Craig luchó con las palabras. Mira, Vanessa tenía algunos problemas en su antiguo trabajo, pero eso era diferente. Lo que hicimos con su dinero fue solo un negocio familiar. ¿Negocio familiar? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Abandonaste a tu hijo y le robaste su futuro para huir con un criminal. Ella no es una criminal. Cometió algunos errores, pero está tratando de empezar de nuevo. Ambos lo estamos. El chasquido de arriba se detuvo de repente. Un momento después, escuché que se abría la puerta de la habitación de Mason y sus pasos silenciosos en las escaleras. Craig, creo que necesitas enfrentar la realidad. Tu novia va a la cárcel por malversación de fondos. Probablemente vayas a la cárcel por fraude, y Mason y yo vamos a reconstruir nuestras vidas sin ti. ¿Cárcel? La voz de Craig saltó una octava. Mamá, nadie va a ir a prisión. Todo esto es solo un malentendido que se salió de proporción. Mason apareció en la puerta de la cocina, moviéndose en silencio para pararse junto a mi silla. Levantó la pantalla de su computadora portátil y me mostró lo que parecía un artículo de noticias. El titular decía, asesor financiero local arrestado por un esquema de malversación de fondos. Me quedé sin aliento. Craig, probablemente deberías encender las noticias. ¿Por qué? Tu novia fue arrestada esta mañana. El sonido que llegó a través del teléfono estaba en algún lugar entre un sollozo y un grito. Es imposible. Ella solo estaba
de aquí hace una hora. Estábamos planeando nuestro próximo movimiento. ¿Dónde está aquí? El Motel Sunset en la Ruta 9. Sala 120. La voz de Craig se estaba volviendo cada vez más frenética. Mamá, si arrestan a Vanessa, vendrán por mí a continuación. Necesito ayuda. Necesito dinero para salir de la ciudad. Mason caminó hacia el mostrador de la cocina y tomó un bloc de notas. Escribió algo rápidamente y me lo mostró. Manténgalo hablando. La policía está a 5 minutos de distancia. Mi corazón casi se detuvo. Mason había llamado a la policía. Craig, correr no va a resolver nada. Correr es lo único que me mantendrá fuera de prisión. La respiración de Craig se estaba volviendo dificultosa. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu ayuda, pero soy tu hijo. Me criaste. ¿No cuenta eso para algo? Contó para algo cuando eras el hijo que crié. La persona en este teléfono es un extraño que le robó a su propio hijo y nos dejó con 12 pesos. $12. La voz de Craig se quebró. Mamá, debería haber más que eso. No me llevé todo. Te llevaste todo, Craig. Nuestros ahorros, el fondo universitario de Mason, incluso la cuenta conmemorativa de Linda. Todo. Puedo devolverlo una vez que esta investigación termine. Puedo conseguir otro trabajo, hacer pagos, arreglar todo. ¿Cómo vas a devolver el dinero que ayudaste a robar a 17 ancianos? De nuevo, silencio. Craig, ¿cómo sabes el número exacto? Mason levantó otra nota. No respondas eso. Lo sé porque la evidencia es pública ahora. Policías, abogados, víctimas, familias. Todo el mundo sabe lo que tú y Vanessa hicieron. Alguien te ha estado dando información. La voz de Craig se volvió sospechosa. Mamá, ¿con quién has estado hablando? ¿Contrató a un investigador privado? No necesito contratar a nadie. Craig. Tú y Vanessa fueron descuidados. Dejaste huellas digitales por todas partes. ¿Huellas digitales? Craig hizo una pausa. Mamá, apenas sabes cómo usar el correo electrónico. ¿Cómo sabrías sobre las huellas digitales? Mason se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. Tal vez no estoy tan indefenso como pensabas. Mamá, necesito que me escuches con mucha atención. Quienquiera que te haya estado ayudando, quienquiera que te haya estado dando esta información, es peligroso. Han destruido mi vida. Han destruido la vida de Vanessa. Y no se detendrán hasta. La línea se quedó en silencio, excepto por voces apagadas en el fondo. Craig. Mamá. Su voz era diferente ahora. Vencido. Tengo que irme. La policía está aquí. A través del teléfono, pude escuchar voces oficiales, el sonido de esposas haciendo clic, alguien leyendo derechos. Craig Bennett, estás bajo arresto por robo de identidad, fraude electrónico y conspiración para cometer malversación de fondos. La línea se cortó. Mason cerró su computadora portátil y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. ¿Se acabó? Pregunté. Los arrestos han terminado. El proceso de recuperación apenas comienza. La voz de Mason transmitía la misma certeza tranquila que yo había llegado a reconocer. Pero sí, abuela, la parte en la que fuimos víctimas ha terminado. Ahora podemos ser sobrevivientes. Miré a mi nieto, este niño que había desmantelado sistemáticamente a 2 criminales adultos con nada más que inteligencia y determinación. Y finalmente entendí lo que realmente había sucedido aquí. Craig pensó que algún enemigo misterioso lo había atacado. Había pasado días mirando por encima del hombro, paranoico sobre quien lo estaba persiguiendo. Nunca sospechó que su propio hijo lo había estado observando todo el tiempo. El chico que había abandonado sin pensarlo 2 veces se había convertido en el arquitecto de su caída. Mason no solo nos había protegido. Había hecho justicia a todas las familias que Craig y su novia habían traicionado.
Y lo había hecho todo mientras se mantenía al día con su tarea y tomaba exámenes de química. Mi nieto le había dado a Craig exactamente lo que se merecía. Consecuencias. La verdadera familia no se abandona cuando las cosas se ponen difíciles. La familia real no roba futuros para financiar sueños egoístas. Pero la verdadera familia tampoco permite que nadie lastime a las personas que ama. Ni siquiera cuando esa persona comparte su apellido. 6 meses después, estaba leyendo una novela en la mesa de mi cocina cuando Mason irrumpió por la puerta principal con más energía de la que había visto de él desde antes de que Craig se fuera. «Abuela, mira esto». Dejó caer su mochila y sacó un sobre de aspecto oficial. «Es de la oficina del fiscal de distrito». Dejé mi libro y tomé la carta. El sello del Estado en la parte superior hizo que mi corazón se acelerara. «Pago de restitución», leí en voz alta. «Por un monto de 18,400 pesos. Eso es de los activos de Vanessa», explicó Mason, prácticamente rebotando sobre sus pies. Vendieron su auto, sus joyas, liquidaron algunas inversiones que hizo con dinero robado. Estamos recuperando casi la mitad de lo que papá nos quitó. 18,000 pesos. No todo, pero lo suficiente para respirar de nuevo. Suficiente para comenzar a reconstruir el fondo universitario de Mason. ¿Qué pasa con las otras familias? Señora. Miller recuperó 22,000. El señor Hayes obtuvo su monto total porque atraparon a Vanessa antes de que pudiera mover todo su dinero. Mason se sentó frente a mí, con los ojos brillantes de satisfacción. 17 familias están recibiendo algo a cambio. No todo, pero algo. Doblé la carta con cuidado, todavía sin creer que fuera real. ¿Y tu padre? La expresión de Mason se volvió más seria. 5 años en una prisión federal. Se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. Hizo una pausa. Su abogado dice que podría salir en 4 con buen comportamiento. ¿4 años? Una parte de mí sintió alivio de que ya no fuera más. Una parte de mí se preguntaba si era lo suficientemente largo. ¿Cómo te sientes al respecto? Mason consideró la pregunta con su habitual consideración. Siento que se hizo justicia. No venganza. Consecuencias justas. Sacó su computadora portátil de su mochila. Pero, abuela, quiero mostrarte algo más. La pantalla mostraba lo que parecía un sitio web profesional. El encabezado decía, Servicios de Protección Financiera Familiar. Mantener a las familias a salvo del fraude financiero. Mason, ¿qué es esto? ¿Recuerdas que dije que quería ayudar a otras familias? Bueno, he estado trabajando en esto durante meses. Hizo clic en diferentes páginas que mostraban servicios, testimonios, recursos educativos. He ayudado a 12 familias a recuperar dinero robado hasta ahora, y he enseñado a docenas de personas cómo protegerse del fraude financiero. El sitio web era sofisticado, claramente diseñado, completamente profesional. En la parte inferior, vi el nombre del fundador. M. Bennett. Especialista certificado en prevención de delitos financieros. ¿Certificado por quién? Tomé un curso en línea a través de la Asociación Nacional de Investigadores de Delitos Financieros. Aprobó su examen de certificación el mes pasado. Mason sonrió. Probablemente soy el especialista certificado en delitos financieros más joven del país. Miré a mi nieto, este joven extraordinario que había convertido nuestra peor experiencia en una misión para ayudar a los demás. ¿Estás ganando dinero con esto? Alguno. Suficiente para ayudar con los gastos del hogar y comenzar a reconstruir mi fondo universitario. Abrió otra página que mostraba testimonios de clientes. Pero honestamente, abuela, no lo estoy haciendo por el dinero. Lo hago porque sé lo que se siente cuando alguien en quien confías te traiciona. Y sé lo que se siente luchar y ganar. Un suave timbre salió de su computadora portátil. Mason miró la notificación y su expresión se enfocó. Necesito atender esta llamada. Es una familia en Oregón cuyo hijo adolescente ha estado robando los cheques del seguro social de su abuela. Se puso de pie, ya cambiando a su modo profesional. Mason, espera.
Le agarré la mano. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? Hizo una pausa, mirándome con esos serios ojos marrones que me recordaban tanto a Linda. Estoy orgullosa, abuela, de lo que sobrevivimos, de lo que puedo hacer para ayudar a la gente. De lo fuertes que nos hemos vuelto. Me apretó la mano. Papá pensó que abandonarnos nos rompería. En cambio, nos enseñó de que estamos hechos realmente. Después de que subió las escaleras para atender su llamada, me senté en mi tranquila cocina pensando en cuánto había cambiado. Nos habíamos mudado a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, pero se sentía más como en casa que la victoriana. Había vuelto a la enseñanza sustituta unos días a la semana, no porque necesitáramos el dinero tan desesperadamente como antes, sino porque extrañaba trabajar con los estudiantes. Mason había crecido 3 pulgadas y había desarrollado la tranquila confianza de alguien que enfrentaría un peligro real y saldría victorioso. Todavía sacaba sobresalientes, todavía ayudaba con la cena, todavía me besaba la mejilla de buenas noches. Pero también dirigía un negocio que protegía a las familias de los depredadores financieros. Habló en centros comunitarios sobre seguridad digital. Consultó con las agencias de aplicación de la ley sobre la prevención del delito cibernético. Mi nieto de 13 años se había convertido en alguien a quien admiraba. Sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas y me congelé. Centro Correccional de Springfield Craig. Me quedé mirando el teléfono que sonaba, recordando la última vez que habíamos hablado, la desesperación en su voz, el sonido de las esposas haciendo clic. El momento en que terminó su antigua vida y comenzó su nueva realidad. El teléfono seguía sonando. Después de 6 timbres, fue al correo de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. Corrección de Springfield. Con facilidad agarré el teléfono y luego, sin contestar, lo apagué. Algunos puentes que alguna vez se quemaron no se reconstruyen. Algo de perdón tiene que ganarse, no exigirse. Y algunas consecuencias duran exactamente lo que deberían. Arriba, pude escuchar a Mason hablando con sus clientes de Oregón, su voz joven firme y tranquilizadora mientras explicaba cómo documentar el abuso financiero y proteger a los miembros vulnerables de la familia. Mi nieto había aprendido que cuando alguien lastima a tu familia, no solo sobrevives. Te aseguras de que tampoco puedan lastimar a la familia de nadie más. Sonreí y volví a calificar ensayos, escuchando el sonido de la justicia que se hacía una llamada telefónica a la vez. Así que esa es mi historia. Me encantaría escuchar lo que piensas. ¿Me equivoqué al dejar que Mason se encargara de todo en lugar de ir a la policía yo mismo desde el principio? Házmelo saber en los comentarios y suscríbete para recibir más historias como la mía.